Bienvenidos a un nuevo video del canal, les saludamos desde la institución APRODEV Educación, como siempre trayéndoles todas las novedades y lo más importante de todos los procesos. Si ustedes están queriendo ingresar a la SMIL, al Esforce, a la FAE y demás, este es el canal número 1 en donde ustedes tienen toda la información y sobre todo la orientación más acertada de todo el internet, y sobre todo nosotros buscamos siempre tratar de darles un servicio bueno para que ustedes puedan saber cómo descargarse los prospectos, cómo hacer las inscripciones, y en este caso vamos a hablar de cómo hacer la carpeta para la SMIL Esforce en el proceso de especialistas. Les recuerdo que si ustedes están aplicando como especialistas, ya pueden inscribirse, ya pueden subir su documentación y ya pueden hacer su carpeta. Entonces es importante que ya tengan todo lo que les piden aquí de manera bien ordenada y siguiendo todas las normas que nos piden en este caso la SMIL. Hay que recalcar que tanto para la SMIL y el Esforce es exactamente lo mismo, así es que vamos a hacer el análisis general y básicamente es la misma carpeta, el mismo sistema, etcétera. Entonces vamos a hacer esa revisión. Antes de empezar con el video, les invitamos a suscribirse. Si ustedes son nuevos aquí en el canal, les invitamos a dejarnos sus comentarios, a dejarnos su like. Vamos a tratar de irles contestando a todos a partir de esta semana. Hemos estado un poquito ocupados con todos los procesos que hemos tenido, procesos de la SMIL, del Esforce, de la FAE, de la Armada y en este caso también especialistas de la policía, los cuales nos ha ido muy bien. Tenemos 9 de cada 10 alumnos aprobados en todas las fases, así es que les recomendamos también nuestro curso. Si quieren ingresar a nuestro curso, tenemos una oferta especial para especialistas del ejército, en donde ustedes reciben todo el curso desde agosto o septiembre, dependiendo cuando usted quiere inscribirse, y termina cuando usted ingresa a la escuela. Se olvida de mensualidades, se olvida de pagar pensión. El valor es único de $300. Reciben clases de todo lo que es entrevistas, académico, psicológico y demás. Así es que les vamos a dejar un enlace de WhatsApp para que puedan inscribirnos. Muy bien, entonces lo primero que nos vamos a encontrar aquí es con toda la página de especialistas. ¿Cómo van a dirigirse a esta página? Pongan en el Google, en el buscador que ustedes prefieran, le ponen especialistas de SMIL y se les va a desplegar toda esta documentación. Lo primero que van a hacer es encontrarse con el icono en donde ustedes pueden inscribirse. Una vez le dan clic, les va a salir esto para inscribirse o para hacer su cuenta. Esto ya hablamos en otro video. También les va a salir el prospecto también ya hablamos en otro video, y el formato para documentos de especialistas 2022. Esos son los que vamos a revisar el día de hoy, y también vamos a revisar la carpeta modelo para que ustedes sepan cómo se debe hacer. Primero nos vamos a encontrar con todos los documentos, vamos a revisar cuántos son en total. Tenemos 21 documentos que debemos presentar, así es que es importante ya seguir haciendo todo lo que nos están pidiendo, ¿no? Así es que vamos a analizar uno por uno. Primero, la hoja de inscripción. Les recordamos que cuando ustedes se inscriben al SMIL o Esforce, a ustedes les llega un comprobante de que ustedes se inscribieron, en donde están sus apellidos, están su número de cédula, etcétera, etcétera, y también les llega un código QR y también un número. Entonces, ese número de registro del aspirante, ese es el que ustedes deben imprimir, deben tener guardado en PDF, porque eso van a tener que adjuntar en la carpeta, ¿no? Es de la primera hoja de la carpeta. Luego nos vamos a encontrar con la solicitud de ingreso, eso ya vamos a revisar. Datos de personal del aspirante, copia color de la cédula y papeleta de votación, y debe estar bien legible. Certificados de identidad expedido por el registro civil, acta de comprometimiento, que igual ya vamos a ver cómo descargarse, consentimiento para toda la toma de muestras, etcétera, consentimiento para la toma de muestras de VIH, etcétera, acuerdo de confidencialidad. Este documento debe estar reconocido de firma, bueno, para que se entienda mejor. Este documento, el número 9, ustedes deben ir a una notaría con el acuerdo de confidencialidad que vamos a revisar. Ustedes firman, van a la notaría y les solicitan que les hagan un reconocimiento de firmas y les notaricen toda esa documentación. Entonces todo eso ustedes tienen que, repito, hacer en una notaría. No necesitan un abogado, pueden hacerlo solos. Más o menos es un valor de $50, si no me equivoco, el que les cobran por hacer toda esta documentación. Certificado o acta de matrimonio. En el caso de que sea casado, obviamente. Si usted no es casado, no tiene que hacer eso. Si usted vive unido, como decimos vulgarmente, debe revisar un documento notarizado, realizar un documento notariado en el caso de unión de hecho, ¿no? O sea, en donde se conste que usted está unido con X o Y persona, y con eso usted ya pues tiene que presentar. Certificado del título académico, le da clic aquí en este icono que inclusive en la página nos dan. Usted da clic y consulta su título. Si usted es médico o también odontólogo, enfermeros, etcétera, debe presentar el certificado de haber finalizado el año de medicina rural. Es decir, si no han finalizado, no pueden aplicar. Y sobre todo deben presentar ese certificado. Para el personal de médicos especialistas en las áreas requeridas, deberán adjuntar certificado de que no se encuentren devengando o por devengar becas. Es decir, deben estar todo el día, tanto en becas, pagos, etcétera. Así es que pilas con eso.
Hoja impresa y captura de imagen de la información judicial del aspirante de cada uno de sus familiares hasta el primer grado de consanguinidad. Aquí es importantísimo. Muchos de ustedes a veces tenemos problemas porque nos salen otros nombres. Vamos a leer literalmente lo que nos dice aquí. Deberá realizar la búsqueda en la página con los nombres completos. En caso de existir similitudes de nombres de otras personas ajenas, se deberá realizar la búsqueda con el número de cédula y adjuntando la copia de cédula de la persona que se está realizando la búsqueda. En caso de familiar fallecido, adjuntar la partida de defunción. Entonces aquí nos piden que ustedes, para que se entienda mejor esta parte, le dan clic aquí en la función judicial y digamos que usted va a buscar los antecedentes, etcétera, de su papá, de su mamá, hijos, etcétera, hijos mayores de 18 años, ¿no? Entonces, si usted busca esta documentación, hay muchas ocasiones en las que hay homónimos. Eso significa que hay una persona que tiene el mismo nombre de la persona que usted está buscando. ¿Qué sucede si hace eso? Pues deja de buscar con los nombres y le busca con número de cédula. Y dice que usted debe adjuntar una copia de la cédula, la cual usted está buscando, para verificar que no hayan errores. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes dan clic aquí, ponen una búsqueda y de repente les sale que tienen problemas legales, que están en la fiscalía, función judicial, etcétera. Si les llega a salir eso, no es porque ustedes tal vez lo hicieron, sino que hay personas que tienen su mismo nombre y están en ese tipo de delitos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Repito, busca por su número de cédula y con este documento, adicional al documento que le sale, usted adjunta la copia de la cédula de la persona a la cual buscó con ese problema, o la cual tuvo este problema, mejor dicho. Luego pasa exactamente lo mismo con la fiscalía, es exactamente igual, busca por sus nombres, si tiene problemas, le manda con sus números de cédula y asimismo tiene que adjuntar la copia de la cédula. Eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿no? Y si tienen un familiar que ha fallecido, igual tienen que buscar, pero a la vez tienen que adjuntar lo que es el acta de defunción. Lo mismo sucede con los certificados de antecedentes penales y les recuerdo que esto es padre, madre e hijos mayores de 18 años y aquí está el link directo para que ustedes le pongan, ¿no? Lo que hay que recalcar es que cuando ustedes, por ejemplo, se descargan todos estos documentos, empezando desde el primero, ustedes deben ir ordenando y poniendo a quién se refiere cada documento. Por ejemplo, si van a hacer la búsqueda de su papá, en el documento, en este que se les descarga, en la parte superior izquierda le ponen padre. Lo mismo sucede acá. Supongamos que ustedes ya sacan este documento, en la parte de arriba le ponen padre del aspirante, madre del aspirante, hijo del aspirante, etcétera, dependiendo de lo que usted esté buscando. Lo mismo sucede con los certificados de antecedentes penales. El certificado de no haber sido dado de baja, eso es solamente suyo, eso no tiene que ser de ninguna otra persona. Esto usted le da clic, se descarga y ya está. Lo mismo de no haber sido dado de baja de la Policía Nacional, de la Comisión de Tránsito, exactamente lo mismo. Hay que recalcar una situación. Si ustedes por X o Y razones no pueden descargarse, es porque hay muchas personas que están haciendo la documentación a la vez. Por ende, les recordamos que ustedes deben hacer esto en una hora pico. Hacerle esto en una hora pico va a ser complicado, es decir, en la mañana, en la tarde, inclusive en parte de la noche, no van a poder porque hay muchas personas que están tratando de aplicar y hacer exactamente lo mismo que usted quiere hacer. Por lo que les recordamos que ustedes pueden hacer esto a la madrugada, a la 1, a las 12, es decir, apenas puedan, donde ya sepan ustedes las horas que ya no hay mucha gente. Repito, es en la madrugada, en la mañana, al mediodía, por ejemplo, antes del mediodía, antes del almuerzo, no hay mucha gente y ahí ustedes pueden buscar esta documentación porque sí es un problema con respecto a esto de la Comisión de Tránsito, pero es más problemas de la página más que de ustedes. Entonces lo que tienen que tratar de hacer es de estar intentando porque sí se pueden descargar. Luego el certificado de vacunación completo y con dosis de refuerzo. Aquí hay un dato muy importante. Hay personas que no tienen la dosis de refuerzo, ninguna de las dos, y no lo hacen porque tienen miedo de que les clonen, de que también pensarán. Entonces eso está mal. Tienen que tratar de tener las dos dosis y eso tienen que subir completamente al sistema tal cual como nos están pidiendo aquí. El certificado emitido del CNE de no haber pertenecido a ningún partido político. ¿Dónde lo hacen eso? En la página del CNE. Ponen literalmente CNE, documentos y ahí ustedes se descargan este documento. Vamos a leer, dice: adjuntar a su carpeta únicamente los documentos que se le pide anteriormente. Los documentos tales como capacitaciones, cursos, maestrías, certificados se solicitarán para la fase de entrevistas personales. Entonces, solo lo de aquí, no les están pidiendo que ustedes llenen nada más. Entonces, vamos a hacer una revisión de todos los documentos. En total son 21 documentos y es muy fácil de resolverle, de hacerle o de sacarle esta carpeta, ¿no? Primero, la inscripción. Luego las solicitudes, datos personales, copias de a color, certificado de identidad, acta de comprometimiento, consentimiento para las tomas. Les recuerdo que el documento 9 debe estar con reconocimiento de firmas y notariado, certificado o acta de matrimonio, certificado de título académico para los aspirantes odontólogos, etcétera. Deben presentar lo que les están solicitando tanto en el 12 como en el 13. En el 14 dan clic. Si tienen el problema de que tal vez con su mismo nombre aparecen otras personas con delitos que usted no cometió o que algún familiar suyo no cometió, entonces le busca con un número de cédula y adjunta al final su copia de cédula, ¿no? Hoja impresa, captura de pantalla, es exactamente lo mismo.
de la fiscalía, lo mismo de los antecedentes penales, lo mismo de no haber sido dado de baja a usted, en este caso solamente busca y ya está. Luego tenemos el certificado de no haber sido de baja de la policía, el 19 es de la Comisión de Tránsito, la vacunación es el 20 y el 21 es de certificado del CNE. Y bien, vamos a pasar a revisar entonces la carpeta modelo para que ustedes sepan cómo se debe hacer esta carpeta. Les recomendamos hacer al pie de la letra tal cual como tenemos aquí y sobre todo como nos han puesto en este caso de la página oficial. No hagan fuera de lo que está aquí, es decir, tienen que estar en el mismo orden, con la misma disposición, con el mismo formato, exactamente como ustedes le van a encontrar en esta parte del video. Bien, primero nos vamos a encontrar con la hoja de inscripción, que les recordamos que esto ustedes ya pueden descargarse en el momento en el que se inscriben. Luego ustedes van a tener que enviar la solicitud de ingreso a la institución de formación, en donde ponen sus datos, la fecha en donde ustedes van a subir el documento, la firma y su número de cédula. Luego nos vamos a encontrar con las fotos, datos personales, etcétera. Les recordamos que las fotos deben ser con terno. Y les recordamos que deben ser tomadas en un estudio fotográfico. No les recomendamos que ustedes los hagan con sus amigos o lo haga usted, porque hay veces que se ven feos, las fotos me refiero, no se ven bien, no se ven profesionales y puede ser que les dejen. Asimismo van poniendo con una X todos sus datos y van llenando así, todo lo que les están pidiendo literalmente, por ejemplo la estatura, el peso, tipo de sangre y demás. Luego nos vamos a encontrar con una parte bastante interesante en donde nos van a hacer diferentes preguntas, como por ejemplo si ustedes fueron operados, si ustedes tienen tatuajes, si han pertenecido a diversos grupos, si tienen relaciones con pandillas, etcétera. Entonces, lo que es malo, obviamente ustedes tienen que poner que no. Les recomendamos y les recordamos siempre tratar de ser honestos, pero de manera general, si usted, todo lo que tiene que ver con algo malo, repito, qué sé yo, que usted tenga tatuajes, que haya estado con amigos, pandilleros me refiero, etcétera, eso mejor trate de omitir, pero tatuajes, mejor dicho, usted va a tener siempre que justificar el por qué los tiene y eso vamos a leer ahorita. Supongamos que usted se haya roto un hueso, entonces usted tiene que poner que sí y por qué, cuál fue la causa, qué sé yo, jugando, etcétera, y hace cuánto tiempo usted lo hizo y de tal manera ellos van a determinar si usted es apto o no es apto para pasar las médicas. Usted fue operado, igual, si usted fue operado debe poner que sí o que no, debe poner la razón y como dice aquí, extracción de terceros molares, no deben poner, por Dios, no deben poner me operé la vista porque quiero entrar al ESMIL, no deben poner eso. Deben poner, por ejemplo, operación por revisión médica, operación por recomendación médica, etcétera, ¿no? Luego les van a preguntar si han tenido golpes en la cabeza, si padece algún problema de salud, si han recibido transfusiones, si tiene tatuajes. Aquí es importante. ¿Qué pasa si usted tiene tatuajes? Siempre que usted tenga un tatuaje, no le van a hacer problema siempre y cuando usted sepa decir el por qué tiene ese tatuaje. Hay personas que, por ejemplo, se tatúan calaveras, por ponerles un ejemplo, y el momento en el que les preguntan por qué tiene un tatuaje, dicen es que yo me siento oscuro, me siento triste. Entonces ahí es cuando les van a dejar fuera del proceso. Siempre traten de ligar todos los tatuajes que tengan a algo positivo. Por ejemplo, si usted tiene un tatuaje de una calavera, vuelvo a hablar al ejemplo, usted lo que tiene que decir es que la calavera para usted representa inteligencia, representa sabiduría y por eso se hizo. Supongamos que usted tenga, qué sé yo, una lágrima en algún lugar, entonces usted tiene que decir es que eso me representa la esperanza de mi trabajo, etcétera, etcétera, mis hijos, mis familiares, algo siempre positivo. Siempre con respecto a los tatuajes debe tener una idea positiva. Ahora, si usted ya se hizo algo ilícito, ahí sí es muy complicado que le dejen aprobar. Eso es con respecto a los tatuajes. Si tiene cicatrices, exactamente lo mismo. Y todo lo que tiene que ver con cosas negativas, les recomendamos que pongan que no. Y si lo hicieron, mejor no aplique. Luego van a encontrarse con la instrucción académica, en donde ustedes se encuentran desde la escuela, colegio, universidades, etcétera, y solamente tienen que ir llenando. Asimismo, nos van a hacer preguntas importantes como si tienen hábito de lectura. Entonces, aquí la recomendación es poner que sí. Y deben buscar, por ejemplo, una justificación buena, no tal cual como está aquí, no que apoyen a mi ser, no, sino que, por ejemplo, qué tipo de lectura usted hace o qué tipo de lectura usted lee. Lecturas que me ayudan a ser un mejor profesional, por ponerle un ejemplo, no literalmente como ven aquí. Si hace actividad física y si no lo hace, pues no lo pone. Lo mismo sucede con los deportes. Si usted es deportista de alto rendimiento, lo pone y si no, no. Ha participado en competencias, etcétera. Si usted ha participado en competencias, me imagino que tiene un certificado, porque si simplemente dice que lo ha hecho y no tiene un certificado que lo ha hecho, no le van a hacer válido. Y no le recomendamos que ponga. Exactamente con lo demás. Luego tenemos referencias militares y personales o personales y militares. Estas personas deben ser obligatorias, las 5, es decir, 3 civiles y 2 militares deben buscarse de ley. Y le recordamos que no deben ser hermanos o primos, familiares, es decir, deben ser personas terceras, ajenas a usted, en donde esas personas deben conocerle a usted o por lo menos cuando les llamen sepan que usted les puso como referencia. Porque ya ha pasado que dicen yo voy a ponerle al príncipe Carlos de que es mi referencia para que me ayuden a entrar. No.
O sea, luego llaman, no saben si usted es o no es amigo o familiar de esa persona y le van a decir que usted ha mentido y no le van a hacer válida esa referencia. Así es que traten de buscarse personas que les conozcan a ustedes. Lo mismo con los militares. Luego la georreferenciación, eso es una captura de pantalla literalmente como la que vemos aquí, es decir, la ubicación. No nos decimos del mapa híbrido, el mapa, etcétera, no. Es esta ubicación tal cual como cuando usted enviaba a los Uber Eats, al taxi, al Uber, etcétera, ¿no? Al final usted firma y ya está. Luego nos vamos a encontrar con la cédula y papeleta de votación, que debe estar bien legible, bien escrita, bien puesta y que se debe ver todos sus datos. Si van a hacerlo ustedes con su celular o van a escanear exactamente bien para que no haya ningún problema porque luego les pueden dejar. Luego tenemos el certificado de estado civil si usted es casado, si no lo es no tiene que presentarlo. Luego tenemos el acta de comprometimiento en donde firma su padre, su madre, el representante legal y usted. ¿Qué sucede si usted no conoce a su mamá o se murió, por poner un ejemplo, su papá, su mamá, etcétera? Usted debe presentar al principio de toda esta documentación, obviamente no va a firmar porque no va a poder, obviamente, ¿no? Pero no se inventará las firmas porque eso ya nos ha pasado. Dicen, no, es que yo me inventé. No, no se inventará, le deja en blanco, pero debe adjuntar usted un acta, una partida de defunción, así se llama, ¿no? Una partida de defunción de su familiar que haya fallecido. Si no conoce la residencia, usted debe hacer una declaración juramentada. Eso se va a una notaría y presenta y dice, ¿sabe qué? Yo me estoy aplicando al ESMIL, al esforce. Va donde el notario y le dice, y necesito hacer una declaración juramentada de que yo no conocí a mi padre, no conocí a mi madre por X o Y razones y necesito que eso usted me entreguen. Eso le hacen en una notaría, no se demora mucho y eso es lo que tiene que presentar para que no le pidan las firmas de esa persona. Por ejemplo, usted no conoce a su padre, a su madre y quiere firmar solo su representante y usted debe presentar esa declaración juramentada. Si lamentablemente alguno de sus familiares falleció, debe presentar un acta de defunción. Eso es importante, ¿no? Luego tenemos el consentimiento informado y es exactamente lo mismo. Nos faltó leer un ítem aquí. Los documentos, las hojas deben ser impresas, luego firmadas y al final escaneadas. Eso es importante. Imprimen esa documentación, le firman, le escanean y le vuelven a subir. Los documentos deben estar llenados a computadora o a mano. Les recomendamos hacer a computadora. Todo deben escribir y llenar con esfero azul en el caso de lo que tengan que escribir. Bien, luego tenemos el consentimiento para la toma de muestras, igual es exactamente lo mismo, madre, padre, representante y demás. Y si no tiene o no les conoce, ya está establecido en el ítem anterior. Lo mismo con este otro consentimiento que son formalismos. Luego tenemos el acta de confidencialidad de información de candidato a aspirante. Esto sí debe ser primero con reconocimiento de firmas y notarizado. Usted descarga este documento, llena todo eso y con esos documentos usted va a una notaría y pide que le hagan un reconocimiento de firmas. Luego tenemos el certificado de matrimonio en el caso de los que tengan o estén casados. Luego tenemos el título que usted debe descargarse y debe estar bien puesto y todos los certificados que le vayan pidiendo. Luego lo del consejo de la judicatura, función judicial, etcétera. Les recordamos que en cada uno de los documentos ustedes deben poner aspirante especialista, por ejemplo en el caso del esposa del aspirante, esposa del aspirante, padre del aspirante, tal cual como le ven en cada uno de los documentos o capturas de pantalla que ustedes hagan. Lo mismo sucede con las demás documentaciones o con los demás documentos, como por ejemplo lo que viene de la fiscalía, es exactamente igual. Como ustedes ven, padre del aspirante, madre del aspirante, etcétera. Eso le ponen en la parte superior izquierda con letra legible, tal cual como le ven aquí en el ejemplo. Luego tenemos de los hijos, en el caso de que ustedes tengan hijos. Luego vamos a encontrar los certificados de antecedentes penales, es exactamente lo mismo, ponen certificado de la esposa o esposo, certificado del padre, certificado de la madre, certificado de los hijos. Luego nos vamos a encontrar con el certificado de no haber sido dados de baja, igual le adjuntan al final. Luego los certificados de no haber sido dados de baja de la policía, lo mismo de la comisión de tránsito, de tránsito mejor dicho. Y luego el certificado de vacunas, que debe estar completo con las dosis de refuerzo. Y finalmente el certificado del CNE de no haber pertenecido a ningún partido político. Esto es básicamente toda la carpeta que ustedes deben presentar. No es muy difícil. Como ustedes verán, hay un documento que tienen que notarizar y cosas generales que sabemos son: si usted va a hacer a mano, hágalo bien hecho. Si no, mejor haga computadora. Todo lo demás debe firmar en azul. Les recordamos que si usted por X o Y razones no conoce a su papá, a su mamá o no tiene relación con ellos, debe hacer una declaración juramentada. Eso hacen en una notaría en donde dicen que ustedes no les conocen, no tienen relación con ellos y ya está. A su vez también le recordamos que deben firmar usted, su mamá, su papá, su representante legal. Entonces es importante eso. También el único documento que es legal, que es notarizado, es el documento número 9, en donde nos piden, en donde está el acuerdo de confidencialidad de la información del candidato aspirante. Eso deben ir a una notaría, asimismo van, dicen que quieren hacer un reconocimiento de firmas solo de ese documento y les cobran ahí por este reconocimiento de firmas. Eso es básicamente con respecto a la carpeta del ESMIL Esforce. Como ustedes verán, no es muy complicado.
Sí es fácil de hacer, así es que no vayan a pagar para que les estén haciendo, por Dios, esto es muy fácil de hacer. Aún así, les recomendamos también tener un poquito de prudencia, no irán a llenar a la loca, hagan bien las cosas y verán que les va a ir muy bien. Adicional a esto, les recordamos que una vez que ustedes ya entregan la documentación, vienen las pruebas psicológicas, así es que no esperen al final porque es muy complicado al final en una semana, en 2, 3 días. Les recuerdo que los del SMI les toman la parte médica y en la parte médica les toman el perfil, les toman las psiquiátricas, les toman una entrevista, les toman razonamiento numérico, mecánico, espacial, abstracto, lógico, memorístico. Es decir, es un montón en la primera prueba, así es que les recomendamos seguirse nivelando a tiempo y por ende tenemos cursos bastante baratos para ustedes. Les vamos a dejar aquí un link de WhatsApp para que puedan escribirnos, acceder a nuestros cursos y sobre todo la eficacia que nos representa, porque realmente el 90% de aprobados en todas las escuelas, no estamos hablando de que solo en la policía, que porque tenemos palancas, no, en todas las escuelas, y es por la forma diferente que estudiamos, que entrenamos. Nosotros no perdemos el tiempo haciéndoles maquillar de soldados, lanzándoles gas, haciendo cosas que todavía no deben hacer, sino les damos clases, tenemos docentes para cada materia, tenemos cursos online y la parte física, si están aquí en Quito, es presencial, así es que les vamos a dejar un enlace de WhatsApp si es que quieren acceder a nuestros cursos y las promociones especiales para especialistas del ejército. Gracias por vernos, espero les haya gustado este video que es un poquito largo, pero es importante saberle cómo hacer. Nos vemos en el próximo, no se olviden de suscribirse, dejarnos todos sus comentarios y seguirnos en nuestras redes. Gracias por vernos y que Dios les bendiga.